Esta es la historia de los últimos 8 días de Miroslava Stern, la actriz checoslovaco-mexicana que se quitó la vida el 9 de marzo de 1955, apenas 8 días después de que el hombre que amaba se casara con otra mujer. Hoy vamos a reconstruir esos últimos días de marzo de 1955, desde el 1 de marzo cuando Luis Miguel Dominguín se casó en Las Vegas, hasta el 9 de marzo cuando Miroslava fue encontrada sin vida en su casa de la colonia Nueva Anzures. Y vamos a explorar los misterios que todavía rodean su muerte 70 años después. Pero para entender esos 8 días, primero necesitamos conocer quién era Miroslava y qué estaba viviendo en ese momento. En febrero de 1955, Miroslava Stern acababa de cumplir 29 años. Era una de las actrices más bellas y reconocidas de la época de oro del cine mexicano. Había trabajado con lo mejor de la industria: Pedro Infante, Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz. Acababa de terminar 2 películas importantes: Escuela de Vagabundos con Pedro Infante y Ensayo de un crimen con Luis Buñuel, que estaba por estrenarse. Pero detrás de esa belleza y ese éxito profesional, Miroslava arrastraba una vida marcada por el trauma y la pérdida. Había huido del nazismo siendo apenas una adolescente. Su familia pasó por un campo de concentración antes de lograr llegar a México en 1941. Su madre murió de cáncer en 1945, y ese golpe le provocó su segundo intento de suicidio. El primero había sido años antes, cuando un novio soldado murió en la Segunda Guerra Mundial. Su padre, el Dr. Oscar Stern, médico y psicoanalista, describió la condición de su hija como psicosis con depresiones tan intensas que era necesario darle tratamientos especiales. Miroslava había intentado quitarse la vida al menos 3 veces antes de marzo de 1955. Su matrimonio de 1946 con Jesús Jaime Gómez Obregón, apodado El Bambí y sobrino del presidente asesinado Álvaro Obregón, duró apenas 6 meses. Miroslava descubrió que su esposo era homosexual cuando lo encontró con otro hombre. Ese trauma la marcó profundamente. Y aquí es donde la historia se complica, porque hay 2 versiones sobre qué amor la llevó realmente al suicidio. Durante 1954 y principios de 1955, Miroslava fue vista públicamente con Luis Miguel Dominguín, el torero español más famoso de su época. Se les vio juntos en Madrid. Ella asistía a verlo torear, y según las crónicas, él le colocaba el capote de paseo bajo su localidad en la plaza. Supuestamente, Dominguín le prometió matrimonio y le dio un anillo. Pero también existe otra historia, más secreta, más controversial. En 1992, el actor Ernesto Alonso, quien fue el confidente más cercano de Miroslava y trabajó con ella en su primera y última película, reveló algo que había guardado durante 37 años. Según Alonso, la verdadera causa del suicidio no fue Dominguín, sino Mario Moreno Cantinflas. Alonso afirmó que Miroslava y Cantinflas mantuvieron una relación clandestina durante aproximadamente 7 u 8 años, desde que filmaron juntos A Volar, Joven, en 1947. Cantinflas estaba casado con Valentina Ivanova Subarev, y supuestamente le prometió a Miroslava que algún día dejaría a su esposa. En 2014, el periodista Jacobo Zabludovsky declaró que tenía evidencia de una carta donde Cantinflas le decía a Miroslava que jamás dejaría a Valentina. Durante sus últimos meses, Ernesto Alonso cuidaba de Miroslava. La llevó a vivir a su casa. Le revisaba el bolso para confiscarle somníferos. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, Alonso declaró que su estado emocional ya se encontraba alterado y que Miroslava le decía que si no había tomado una decisión fatal era por él y por terminar la película. Miroslava se negó a ver Ensayo de un crimen terminada porque la escena donde aparece un maniquí incinerado la perturbaba demasiado. Entonces llegamos a febrero de 1955. Miroslava cumplió 29 años el día 26. Debía presentarse próximamente a filmar 2 nuevas películas: Vainilla, Bronce y Morir con Ignacio López Tarso, y No es posible la luna conmigo, una comedia con Tintán y Ninón Sevilla. Y entonces llegó el 1 de marzo. Día 1. Martes 1 de marzo de 1955. Luis Miguel Dominguín se casa con Lucía Bosé en Las Vegas. No sabemos con certeza cómo se enteró Miroslava de la noticia,
pero lo que sí sabemos es que en algún momento de esos días escribió 3 cartas. Una para su padre, el doctor Oscar Stern, otra para su hermano Ivo, y una tercera para su abogado Eduardo Lucio, con instrucciones sobre cómo pagar sus deudas. Las cartas a su padre y hermano estaban escritas en checo, su lengua materna. A su padre le escribió: «Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor. Gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero. Bambulka». A su hermano le escribió: «Mi Ivo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Créeme que te quiero terriblemente, pero sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Escribe y envía la campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y que sea feliz». Días 2 al 7, del 2 al 8 de marzo. No tenemos un registro detallado de qué hizo Miroslava cada uno de esos días. Pero sabemos que el 8 de marzo por la noche, envió a su ama de llaves, María del Rosario Navarro, viuda de Nava, que había trabajado con ella durante 9 años, a su casa con instrucciones específicas de no regresar hasta el día siguiente. Día 8, miércoles 9 de marzo de 1955. Miroslava se quedó sola en su casa de la calle Kepler número 83, en la colonia Nueva Ansúrez. En algún momento de ese día, tomó barbitúricos. Según los reportes, era Ayerlucin, mezclado con alcohol. Se recostó en su cama, que fue descrita como redonda, vestida con negligé blanca y bata color fresa, aunque otras versiones mencionan una bata azul de seda. Y ahí es donde comienza el misterio que todavía se debate hoy. Aproximadamente 30 horas después, el 10 u 11 de marzo, María del Rosario Navarro regresó a la casa. Al no recibir respuesta, llamó a Ninón Sevilla, la actriz y rumbera cubana que era una de las amigas más cercanas de Miroslava. Juntas forzaron la cerradura de la recámara. Lo que encontraron fue esto: Miroslava estaba en su cama, en posición de cúbito dorsal derecho, con la cabeza recargada sobre su mano derecha. En la mano derecha sostenía una fotografía. En la mano izquierda tenía 3 cartas. En el buró había 3 vasos con líquido transparente, una caja de Ayerlucin y un frasco de dodecalibés. Ahora viene la pregunta que ha intrigado durante 70 años. ¿Qué fotografía sostenía en su mano? La versión oficial dice que era una fotografía de Luis Miguel Dominguín. Eso fue lo que reportaron los periódicos. Eso es lo que aparece en los registros policiales. Pero Katy Jurado, la actriz mexicana que también estuvo presente cuando encontraron el cuerpo, declaró años después una versión completamente diferente. Según Jurado, la fotografía era de Cantinflas, y fue Fanny Eschatz, la manager artística de Miroslava, quien la cambió antes de que llegaran las autoridades. Ernesto Alonso, cuando finalmente reveló la historia de Cantinflas en 1992, respaldó esta versión. Pero hay incluso una tercera versión. Algunos afirman que la fotografía era de Ninón Sevilla, sugiriendo una relación romántica entre las dos actrices. Ernesto Alonso negó rotundamente esta versión llamándola pendejadas, y sugirió que esos rumores pudieron haber sido iniciados por Cantinflas por celos. En menos de media hora después del hallazgo, 50 personas se congregaron en la habitación. Ninón Sevilla declaró que nunca hablaría de lo que vio en esa habitación. Algunas fuentes sugieren que ella limpió y arregló la escena antes de que llegara la policía, supuestamente para proteger la imagen de Miroslava. Las autoridades, conmovidas por la tragedia, no realizaron autopsia. Entregaron el cuerpo directamente al doctor Stern para que lo cremara. El 12 de marzo, la policía exhibió las 3 cartas y un peritaje grafológico que confirmaba su autenticidad, descartando así el rumor que había comenzado a circular de que Miroslava había muerto en el accidente aéreo de Jorge Pasquel el 8 de marzo. Luis Miguel Dominguín declaró 3 días después estar sumamente conmovido por la muerte de su gran amiga. Entonces, ¿por quién se suicidó realmente Miroslava Stern? Si seguimos la evidencia documental, todo apunta a Luis Miguel Dominguín. Las cartas mencionan su nombre. Le pidió a su hermano que le enviara una campanita de plata y que sea feliz. El timín es imposible de ignorar. 8 días después de la boda. Pero si escuchamos a quienes la conocían íntimamente, la respuesta cambia. Ernesto Alonso,
quien la cuidó durante sus últimos meses, quien la conocía mejor que nadie, guardó el secreto durante 37 años antes de revelarlo. ¿Por qué esperaría tanto tiempo para decir algo tan importante? ¿Y por qué lo reveló precisamente en 1992? Algunos analistas sugieren que Dominguín pudo haber sido la gota que derramó el vaso, pero que el dolor real venía de años de esperar a un hombre casado que nunca iba a dejarla. También está la posibilidad de que ambas historias sean ciertas de manera diferente. Que Miroslava realmente amara a Dominguín, pero que su fragilidad emocional viniera de años de relación secreta con Cantinflas, de esperar ser elegida y nunca serlo. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Las tres personas que podrían habernos dado respuestas definitivas ya no están con nosotros. Ninón Sevilla murió en 2015 sin romper su silencio. Ernesto Alonso murió en 2007. Y Cantinflas murió en 1993, un año después de que Alonso revelara la historia, y jamás confirmó ni desmintió nada. El 11 de marzo de 1955, Miroslava Stern fue cremada. Ernesto Alonso se encargó de los arreglos. Sus cenizas fueron depositadas junto con las de su madre en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México, en la cripta Osario, nicho 104. Luis Buñuel, el director de su última película, escribió años después en su libro Mi último suspiro que le parecía irónico que Miroslava hubiera sido cremada, dado que en Ensayo de un crimen aparece como una figura de cera que se consume en llamas. 70 años después, Miroslava Stern sigue siendo recordada como una de las bellezas más grandes de la época de oro del cine mexicano. Trabajó con los mejores: Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Dolores del Río. Actuó para Luis Buñuel. Fue nominada al Premio Ariel. Representó al cine mexicano en el Festival de Venecia. Pero su legado va más allá de sus películas. Se convirtió en leyenda, en misterio, en una historia que todavía nos hacemos entre nosotros 70 años después. Los últimos 8 días de Miroslava Stern comenzaron con una boda que no era la suya y terminaron con una muerte que nadie pudo prevenir. Y la pregunta de qué fotografía sostenía en su mano esa noche sigue sin respuesta definitiva, porque tal vez la respuesta nunca fue tan simple como una sola fotografía de un solo hombre. A veces el dolor es más complicado que eso. Si recuerdan a Miroslava o tienen alguna historia familiar sobre la época de oro del cine mexicano, los invitamos a compartirla en los comentarios. Y si este video les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.